El amor es un sentimiento hermoso, un sentimiento que puedes encontrar y percibir en la sonrisa de tu pareja, en el latido de su corazón, en el estrechar de sus manos amorosamente. Y también debes percibir ese afecto mutuo con ciertos detalles que los encuentras en cada momento en el que tú la escuchas, ella te escucha y se conocen mutuamente. Eso es comunicarse, y en la comunicación debes encontrar esas señales que posteriormente vas a usar a tu favor en detalles tangibles, especialmente en el día del amor. Imagina sorprender a tu pareja con un detalle el cual es una carta de amor. Son pues tus sentimientos plasmados en una hoja de papel en la cual puedes haberla escrito de mil formas, de mil y una formas, con versos, sin versos. No solo se trata de las palabras, sino de lo que representa. Un corazón rebosante pues de alegría, y de alegría pues por tenerla a tu lado, tenerla de pareja. Acá te muestro un par de cartas en la que pues indistintamente sea el nombre el más corto o el más largo, sepas cómo dirigirte, ya pues ya vas a llenar a tu manera los renglones que se requiera. Otra forma de expresarse es mediante gráficas y palabras también, haciendo manualidades como esto. Este es un lapbook de aniversario que también puede ser usado en fechas propicias como esta. Esta es una de muchas manualidades que se encuentran en este canal. Regala siempre amor. Y como aprecian, la portada y la parte trasera son muy agradables a la vista, muy geniales. Y cabe resaltar de que este es un diseño modificado ya a mi estilo. Estas partes laterales contienen mini cartitas que tienen imágenes de amores, como se aprecian en la parte central. Hay un poema en el cual pueden dedicarle, y en los extremos y las alas superior e inferior están otras imágenes que se refieren al mismo tema, pero cambia, ¿no? El tamaño es más grande. Ya, para estar cubriendo, se procede como ven en el video. Este laptop contenía un cordel, el cual he reemplazado por un moño que pues encontré en la librería, el cual es un listón que se jala y aparece una moto automática. Normalmente, seguido de este tipo de obsequios, vienen acompañadas las clásicas rosas. Unas rosas rojas que pues también deben estar muy bien empacadas, y depende, pues fíjate en el detalle, depende de qué tiempo has estado con ella y algunos otros aspectos más. Ya sea una rosa o un ramo de rosas, lo que importa es saber cómo has llevado tu relación hasta el momento. Como bien habrán notado, durante el video nos ha acompañado este gran peluche de Mickey Mouse. Hablando de detalles, como se dice acá en el video, el detalle está en qué tipo de peluches le gustan a ella. No me refiero a la marca o al costo. Me refiero a si podría gustarle un Mickey Mouse, un oso, un gato, un conejo.
algo que ella pues ha acostumbrado en cierto tiempo, en algún tiempo de su vida lo ha apreciado más. Entonces el detalle es saber escuchar, haberla escuchado mucho tiempo atrás, qué es lo que le gusta a ella, ¿no? Ese es el detalle. Y concluyo con un clásico obsequio que pues le puedes dar a tu pareja, son los famosos chocolates. Independientemente del costo, la marca, el detalle va a estar en la forma del chocolate, la presentación, y algo más importante es la salud de tu pareja. Menciono esto porque algunas personas podemos ser intolerantes quizá al maní, por decir, o quizás somos un poquito diabéticos, estamos... Aquí ve todo eso. En resumen, el detalle está en la comunicación, que es la clave para regalarle momentos inolvidables a tu pareja.